En este video les voy a hablar sobre el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa como la obtención de energía en la célula. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Bien, pues el ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica que forma parte del proceso de respiración celular que se da en los organismos vivos para la obtención de energía que consumimos. Es una ruta, lo que significa que es una serie de reacciones químicas que se dan concatenadas en un ciclo infinito. Este ciclo se origina a partir de una molécula de acetil CoA y durante su paso por las distintas reacciones del ciclo iremos desintegrando esta molécula y almacenaremos su energía a modo de poder reductor en moléculas transportadoras de electrones. En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando así energía en forma utilizable. Fases del metabolismo oxidativo. La siguiente imagen. El metabolismo oxidativo de glúcidos, lípidos y proteínas frecuentemente se divide en las siguientes tres etapas. Descarboxilación oxidativa del piruvato. Ciclo de Krebs. Cadena de transporte de electrones. Bien, durante la primera etapa de la descarboxilación del piruvato convertiremos las macromoléculas energéticas en acetil-CoA. Estos procesos de producción de acetil-CoA se obtiene de glúcidos a través de la glucólisis, de ácidos grasos, beta oxidación de ácidos grasos, y de aminoácidos, desanimación oxidativa. La segunda etapa, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, transfiere el poder energético de los enlaces del acetil-CoA a transportadores de electrones oxidados que pasan a reducirse. La tercera etapa es la fosforilación oxidativa, en la cual el poder reductor NADH y FADH2 generado se emplea para la síntesis de ATP. Características del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta de producción de energía, lo cual significa que se degradan moléculas energéticas para extraer su energía y almacenarla. Este tipo de reacciones son catabólicas, reacciones de destrucción de sustancias de los seres vivos. Sin embargo, durante el ciclo de Krebs también se realizan reacciones anabólicas, reacciones de síntesis de sustancias de los seres vivos, ya que durante el ciclo se producen precursores de moléculas como aminoácidos. Las reacciones, procesos que son tanto anabólicos como catabólicos, se conocen como procesos anfibólicos. Es por eso que el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico. Los pasos del ciclo de Krebs es, número 1, reacción, condensación, incorporación de acetil-CoA. Se produce la unión del acetil-CoA, 2 átomos de carbono, más oxalacetato, 4 átomos de carbono, para producir una molécula de citrato o ácido cítrico. De ahí el nombre del ciclo, que tiene 6 átomos de carbono. La enzima que cataliza esta reacción es la citrato sintetasa. Reacción 2, isomeración. Consiste en una reorganización de los enlaces de la molécula de citrato. El proceso se hace a través de añadir y de quitar una molécula de agua, H2O, y que eso obliga a la molécula a reestructurar sus enlaces. La enzima que cataliza esta reacción es la aconitasa. El resultado será el isocitrato. Reacción 3. Deshidrogenación del isocitrato.
En esta fase se produce una deshidrogenación del isocitrato mediante una descarboxilación oxidativa. Se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y se liberan electrones que lo captarán, NAD, cofactores enzimáticos oxidados, y que se reducen, captan electrones, para formar NADH, cafazotor enzimático reducido. El NADH es un transportador energético. La energía potencial que acumula la utilizaremos más adelante en la cadena de electrones. El isocitrato pasará a forma alfa-cetoglutarato. El enzima que cataliza esta reacción es el isocritato DH deshidrogenasa. Reacción 4. Transformación del alfa-cetoglutarato. Esta reacción es otra descarboxilación oxidativa y está catalizada por alfa-cetoglutarato DH deshidrogenasa. Ocurre en la misma reacción anterior. Se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y transformamos Na más en NADH. Pero en este caso la diferencia es que además se introduce una enzima A, CO, CH, como entra un átomo de carbono y sale otro en forma de CO2. El número de átomos de carbono no se modifica. La reacción 5 es fosforilación a nivel de sustrato. En esta reacción habremos transformado la suicinil CoA en sucinato. Se hace a través de la succinil CoA sintetasa. En la reacción 6, la cual es oxidación, vamos a transformar el sucinato en fumarato. Está catalizado por la sucinato DH deshidrogenasa y libera electrones. Estos electrones los capta un FeAD más y se transforma en un FeADH2. La reacción 7 es hidratación del fumarato. Aquí se produce una hidratación a partir de la fumarasa. Consiste en captar una molécula de H2O y se transforma el fumarato en L-malato. La reacción 8 es deshidrogenación del L-malato. En esta última reacción del ciclo de Krebs se va a transformar L-malato en oxalacetato, como es una deshidrogenación catalizada por la L-malato DH de deshidrogenasa, y vamos a liberar electrones. Esos electrones los captará una molécula de NAD más para transformarse en NDH. Y con esto la explicación del ciclo de Krebs. Hablando de la fosforilación oxidativa, este es un proceso bioquímico que ocurre en las células. Es el proceso metabólico final, catabolismo, de la respiración celular tras la glucólisis y el ciclo de ácido cítrico. De una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa. Dentro de las células, la fosforilación oxidativa se produce en las membranas biológicas, en procariotas, en la membrana plasmática y en eucariotas en la membrana interna de las dos que constan la mitocondria. El NADH y FADH2, moléculas donadoras de electrones que fueron cargadas durante el ciclo del ácido cítrico, se utilizan en un mecanismo intricado que implica numerosas enzimas como la NADHQ reductasa, la citocromo C oxidasa y la citocromo reductasa, gracias a la bomba H+, que moviliza los protones contra un gradiente de membrana. Con esto podríamos definir a la fosforilación oxidativa como la transferencia de electrones de los equivalentes reducidos NADH y FADH obtenidos en la glucólisis y en el ciclo de Krebs hasta el oxígeno molecular acoplado con la síntesis de ATP.
Este proceso metabólico está formado por un conjunto de enzimas complejas ubicadas en la membrana interna de las mitocondrias, que catalizan varias reacciones de oxidorreducción, donde el oxígeno es el aceptor final de electrones y donde se forma finalmente agua. Eso sería todo por mi parte. Gracias por ver.